Imagina una mansión inmensa, completamente silenciosa. En su interior, una niña de apenas 9 años se ha quedado absolutamente sola. Sola y rodeada de un panorama desolador, hay que decirlo. Literalmente. A su alrededor se pudren los cadáveres de sus padres y de todos los sirvientes, que han sido víctimas de un brote masivo y fulminante de cólera. Madre mía, es que suena a película de terror. Totalmente. O sea, tras días aislada con la muerte, rescatan a la niña. Pero ojo a esto, ella no derrama ni una sola lágrima. No siente pena. Cero. No siente absolutamente nada por la pérdida. Una reacción gélida. Gélida. Y bueno, esto no es el macabro punto de partida de una novela de terror contemporánea, pero antes de desvelar de qué hablamos, es un verdadero placer arrancar este análisis a fondo, enviando un saludo enorme y cargado de energía a toda la increíble comunidad del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Eso es, un saludo enorme a todos los que nos escucháis desde allí. Nos encanta teneros en esta inmersión profunda. Porque hoy, fíjate, vamos a sumergirnos de lleno en una obra que engaña muchísimo a primera vista. Hablamos de El jardín secreto, publicada en 1911. La famosísima obra de Frances Hodgson Burnett. Exacto. Y digo que engaña porque esta historia ha arrastrado durante más de un siglo la etiqueta de ser, pues eso, un cuentecito infantil alegre. Ya, la típica historia dulce de niños plantando flores. Justo. Cuando la realidad es que tenemos entre manos un tratado psicológico crudo, desgarrador, sobre cómo curar una mente paralizada por el trauma y el abandono emocional más extremo. Es que para romper con esa etiqueta infantil, con esa especie de pátina de dulzura artificial que se le ha dado a la obra con los años, hay que mirar el origen de su publicación. A ver, cuéntanos, porque este dato a mí me dejó loco. Pues antes de encuadernarse como el clásico juvenil que adorna tantas estanterías hoy en día, esta novela vio la luz por entregas entre 1910 y 1911, pero lo hizo en las páginas de The American Magazine. Y lo fascinante aquí, lo que rompe todos los esquemas, es que esa revista era una publicación literaria dirigida pura y duramente a un público adulto. A un público adulto. O sea que la autora no estaba pensando en niños cuando escribía esto. Para nada. Estaba escribiendo para lectores maduros, estructurando la narrativa con la absoluta certeza de que iban a leer entre líneas. Claro, a descifrar cosas que un niño pasaría por alto. Exactamente. Unos niveles de trauma psicológico muy profundos. Y claro, saber esto cambia todas las reglas del juego a la hora de acercarse al texto. Pues tiene todo el sentido del mundo, sinceramente. Sabiendo que el público objetivo original eran adultos, esa presentación tan brutal y macabra de la niña, de Mary Lennox, encaja a la perfección. Es una bofetada tremenda a la concepción idílica y victoriana de la infancia. Una bofetada a mano abierta. Porque Mary nace en la India colonial y destroza sin piedad todos los moldes de la típica heroína bondadosa de la literatura de su tiempo. Físicamente ya te la describen de forma muy poco favorecedora. Fea, flacucha, con un tono de piel enfermizo, cetrino. Sí, pero lo verdaderamente alarmante es su mente. O sea, es una tirana egoísta, amargada, insoportable. Y el entorno familiar te da el diagnóstico exacto de por qué tiene esa tiranía. Su padre trabajaba como alto funcionario del gobierno británico y, bueno, siempre estaba ausente. El típico padre ausente de la época. Y la madre era una mujer frívola a la que solo le importaban las grandes fiestas de la alta sociedad y mantener intacta su propia belleza. Es que, literalmente, la novela dice que básicamente ocultaba a la niña en un ala apartada de la casa. Claro, porque jamás la había deseado. Era un estorbo, así que la dejaban a cargo de sirvientes indios. A los que Mary maltrataba sin ningún tipo de escrúpulo. Los golpeaba, los humillaba a su antojo y los sirvientes tenían órdenes estrictas de ceder a cualquier capricho. Todo para evitar que la niña llorase y molestara a su madre. O sea, la dinámica es atroz. Muy tóxica, sí. Así que claro, cuando llega la epidemia de cólera y arrasa con todo el recinto, dejando a Mary como única superviviente temporal, su falta de respuesta emocional ante los cadáveres de sus padres te hiela la sangre. Es un bloqueo absoluto. Totalmente. Sinceramente, si comparamos a esta niña con personajes tradicionales como Heidi o Pollyanna, no tienen nada que ver. Nada. Este arranque narrativo se parece muchísimo más a la historia de origen de un supervillano de cómic. Una mente retorcida que nace del caos. Pero, a nivel narrativo, ¿no es un riesgo enorme arrancar con alguien tan sumamente desagradable? Es un riesgo, sí, pero también es una analogía brillantísima. Porque el texto nos muestra sin tapujos la deformación del alma que produce el vacío absoluto. Claro.
Esa repulsión que genera Mary, esa amargura constante, no surgen de una maldad innata o de algo genético. No es mala porque sí. Exacto. Actúan como un escudo, un mecanismo de defensa primario frente a una negligencia emocional severa. Mary es el resultado directo de crecer sin recibir ni una sola gota de afecto real. Ni una sola. Y la psique humana, especialmente durante las primeras etapas de la infancia, necesita un espejo emocional. Un niño aprende a regular sus emociones viendo cómo sus padres reaccionan ante su llanto o su alegría. Claro, y Mary nunca tuvo ese espejo. Solo tenía sirvientes aterrorizados por su madre. Eso es. Así que su respuesta ante el trauma brutal de la muerte colectiva no es la tristeza, es la apatía más absoluta. Se apaga. Su cerebro literalmente se desconecta para poder sobrevivir a una realidad incomprensible. Uf. Y esa deformación de la psique por culpa del vacío afectivo nos lleva al siguiente movimiento del tablero. Porque la historia arranca a Mary de esa asfixiante India colonial Plagada de olores intensos y muerte repentina. y la arroja a un entorno físico que parece diseñado a medida para reflejar exactamente su estado mental. Un estado roto y gélido. Nos vamos a Inglaterra, ¿no? Exacto. Nos trasladamos a los implacables y ventosos páramos de Yorkshire. Allí envían a Mary a vivir con su único pariente vivo, su distante tío Archibald Craven. Que el escenario que la recibe, Misselthwaite Manor, es un elemento narrativo fundamental. Hablamos de una mansión que intimida solo con intentar visualizarla. Madre mía, sí. Tiene más de 600 años de antigüedad, está completamente aislada en medio del páramo y cuenta con más de 100 habitaciones. 100 habitaciones, se dice pronto. Pero lo espeluznante de esta arquitectura es que casi todas las estancias están cerradas bajo llave. Todo bajo llave. Y un tío, Archibald, devorado por una melancolía patológica. Totalmente. Los rumores de los aldeanos de la zona lo pintan como un jorobado huraño que huye despavorido de cualquier mínimo contacto humano. Y todo ese dolor opresivo gravita en torno a una tragedia central, porque la esposa de Archibald, Lily Craven, murió de una forma súper trágica. Tras caer de la rama de un árbol, sí. En su jardín favorito, además. Archibald quedó tan mentalmente destrozado por la pérdida que tomó una decisión, digamos, radical. Cerró ese jardín a cal y canto. Y enterró la llave. Enterró profundamente la llave para que nadie jamás volviera a cruzar sus muros, y se dedicó a viajar de forma compulsiva por Europa simplemente para huir de su propia casa. Es una huida hacia adelante de manual. De manual. Y por si la atmósfera no fuera lo bastante asfixiante, Mary, completamente sola en su gigantesca habitación, empieza a escuchar por las noches un llanto fantasmal. Un llanto que resuena por los pasillos infinitos de la casa. Sinceramente te digo una cosa, esto suena exactamente igual que Cumbres Borrascosas. Fíjate, tienes toda la razón. Tenemos el viento aullando en el páramo, la inmensa casa en la bruma, los sirvientes silenciosos, los secretos inconfesables. Y los ecos de personas que parecen muertas. Es que la novela abraza descaradamente las convenciones del terror gótico. Las abraza, pero con un propósito que trasciende el simple susto de novela barata. El uso de esos tropos góticos sirve para construir una colosal metáfora espacial. Vale, a ver, explícanos esto. Pues que Misselthwaite Manor no es simplemente un decorado pintoresco, funciona como un mapa topográfico de las mentes de los personajes. Esa mansión laberíntica y lúgubre, con tantas puertas bloqueadas, representa físicamente las mentes paralizadas y bloqueadas por el dolor extremo. Claro, 100 habitaciones cerradas, 100 traumas reprimidos. Y el jardín clausurado y la llave enterrada van un paso más allá en esta representación. Son la definición física y tangible de lo que en psicología clínica denominamos trauma reprimido. O sea, literalmente enterrar el problema. Eso es. El jardín amurallado funciona aquí como una especie de zona de cuarentena para el duelo. Archibald pensó, de forma muy errónea, que al cerrarlo y sellarlo, frenaría la infección de la tristeza. Como si el dolor se fuera a quedar contenido entre esos muros de piedra. Exacto. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Al encerrar el dolor en la oscuridad más absoluta sin permitir que se ventile ni se exprese, Se pudre. se pudre. La putrefacción emocional se extiende por toda la casa, envenenando su propia vida y la de todos los habitantes. ¡Wow! Es que la mansión entera está enferma de dolor. Pero, claro, para evitar que el relato se estanque en esta pesadilla fantasmal, entra en juego un elemento de contraste brutal. La colisión con el mundo real. Exacto, con la Inglaterra rural.
Esa Inglaterra que no tiene tiempo para lamentos aristocráticos, y que es lo que empieza a agrietar el muro de trauma que envuelve a Mary. Porque ya se esperaba otra cosa al llegar, claro. Ella esperaba que todos los sirvientes se postraran a sus pies para recibir sus patadas, como hacían en la India, pero choca de bruces con personas que no le rinden ningún tipo de pleitesía. Cero sumisión. Cero. La primera en romper sus esquemas es Marta, una joven criada de la casa, de origen muy humilde e increíblemente deslenguada, que no le tolera ni medio capricho tiránico. Marta es una maravilla de personaje. Es el primer ancla de la novela hacia la cordura. La trata como a una niña corriente y molesta, y a Mary le explota la cabeza. Y fíjate, el uso del dialecto rudo, directo y profundamente pragmático de Yorkshire en personajes como ella es vital. Ese pragmatismo del campo inglés choca y contrarresta los enfermizos fantasmas mentales de las clases altas. Porque esa gente tiene que ordeñar vacas y amasar pan antes del amanecer. No tienen tiempo para llorar por los rincones. Las cosas como son, sí. A Marta le sigue Ben Weatherstaff, un viejo jardinero curtido por la intemperie y tremendamente gruñón que le habla a Mary sin ningún tipo de filtro social. Y por supuesto aparece Deacon, el hermano menor de Marta. El famoso Deacon. Uno de los 12 hijos de la gran matriarca del páramo, Susan Sowerby. Deacon se pasa los días pastoreando ovejas, parece comunicarse con los zorros y los pájaros, vamos, que irradia una vitalidad casi sobrenatural. ¿Y sabe dónde anidan absolutamente todos los animales salvajes de Shropshire? Y hablando de animales, es un petirrofo, altivo y curioso, el que actúa como detonante y le revela por fin a Mary dónde está la famosa llave enterrada, Y la pesada puerta oculta bajo la hiedra. dando por fin acceso al jardín secreto. Pero, a ver, detengámonos en Deacon. Sinceramente, a mí este personaje se me hace un cliché masivo. A ver, ¿por qué? Es que es el típico recurso narrativo barato del chico pobre mágico, ¿sabes? Siempre en perfecta comunión con la naturaleza, que llega exclusivamente para enseñar a los niños ricos y amargados cómo vivir de verdad. Ya, entiendo por dónde vas. Domestica animales, hace crecer las plantas, parece una excusa simplista de la autora para romantizar la pobreza extrema, vendiendo la idea de que tener 2 hermanos sin apenas comida es maravilloso si puedes correr por el campo. Es muy fácil caer en esa lectura, totalmente, porque el personaje roza el arquetipo del buen salvaje. Es que roza el límite. Pero hay una disección social mucho más profunda aquí, que salva la dinámica del mero panfleto. La obra no busca romantizar la precariedad material de los Sowerby. Vale, entonces, ¿qué busca? En realidad, establece un contraste quirúrgico entre dos formas diametralmente opuestas de entender la pobreza y la riqueza. La aristocracia, los Craven, y la primera versión de Mary poseen riquezas incalculables, pero padecen una miseria emocional absoluta. Sus cuentas están llenas, pero por dentro están necrosados. Exactamente. En el extremo opuesto, los Sowerby sufren una escasez material severa, pero poseen una inmensa riqueza psicológica y espiritual. Su fortaleza no emana de ser pobres, sino de poseer una cohesión familiar inquebrantable. Con una madre muy presente, ¿no? Una madre presente, emocionalmente inteligente y además están firmemente enraizados en la realidad del trabajo diario con la tierra. Y ese enraizamiento con la tierra es lo que detona la verdadera transformación en Mary. No es un hechizo mágico repentino, sino que la niña pasa horas cavando incansablemente, Trabajo físico duro. arrancando maleza espesa, respirando el aire gélido del páramo y llenándose las manos de barro oscuro. Y claro, empieza a comer con un apetito voraz y salvaje que nunca había tenido. Pierde ese color amarillento de la piel, gana musculatura. Y deja atrás su estado frágil. Es fascinante observar cómo el cuerpo físico responde mecánicamente cuando la mente encuentra una salida. Mens sana in corpore sano, literal. Pues fíjate, esa transformación física detalla un proceso que hoy la psicología clínica denominaría activación conductual. Activación conductual. Apunto el término. Sí, porque antes veíamos cómo el abandono convirtió a Mary en una niña egoísta, volcada de forma nociva hacia su propio interior. Todo giraba en torno a ella y sus rabietas. Pues al descubrir ese jardín marchito y empezar a desenterrar las malas hierbas, la niña se ve obligada por primera vez en su vida a proyectar sus cuidados hacia el exterior. O sea, cuidar de algo que no sea ella misma. Cuidar de un frágil rosal moribundo, por ejemplo, le otorga un sentido de control sobre su entorno y una empatía que nunca llegó a recibir de sus propios padres. Ver físicamente cómo una planta brota reconfigura por completo sus vías neuronales.
Claro, le demuestra que sus acciones directas pueden generar vida y belleza, no solo el sufrimiento al que estaba acostumbrada al pegar a los sirvientes. Al volcar todas sus energías en revivir algo externo, el milagro es que revive por dentro. Su psique se estabiliza a través de la jardinería. Y bueno, todo parece encajar perfectamente. El jardín empieza a brotar, Merry ha encontrado su redención cavando la tierra, pero de repente la novela pega un volantazo dramático y radical en su estructura. El gran giro argumental. El misterio gótico se resuelve. Ese llanto nocturno desgarrador que resonaba por los pasillos, pues resulta que no era ningún fantasma. Pertenece a Colin. El hijo de 10 años del ausente Archibald y de la difunta Lilias. Y menuda presentación tiene este niño. O sea, ha vivido escondido y postrado en una inmensa cama en las profundidades de un ala apartada de la mansión durante casi toda su existencia. Es una presentación abrumadora y asfixiante, sí. Está sumido en una histeria patológica permanente, con una hipocondría llevada al delirio clínico. Vive absolutamente convencido de que le va a salir una joroba como la de su padre y de que se va a morir inminentemente. Y aterroriza a toda la servidumbre con ataques de ira violentísimos. El único que mantiene la calma es el Dr. Craven, el médico y primo pobre de la familia. Un tipo que, con un tono casi de villano de Shakespeare, observa al niño esperando en secreto que se muera para heredar la mansión. Una dinámica familiar maravillosa, vaya. Tela. Pero, a ver, esta revelación es brutal, pero a nivel de construcción de la historia genera un problema gigantesco. Y aquí me vas a dar la razón. A ver, dispárame. A partir de la aparición de Colin en escena, la novela pierde completamente el rumbo. Toda esa atmósfera de misterio desaparece de un plumazo. Es verdad que el tono cambia muchísimo. Pero lo peor no es eso. Lo más frustrante es que la autora aparta a su propia protagonista femenina. Pobre Mary. Es que Mary había sido el motor incansable de la acción, la investigadora rebelde que descubrió la llave, y de repente queda totalmente eclipsada. Colin y sus estridentes rabietas absorben todo el oxígeno narrativo de la obra. Es una queja muy común, sí. ¿Por qué arruinar el viaje de Mary para cederle el 100% del protagonismo al drama insufrible y egoísta de este niño rico? Es como si Mary se convirtiera en una simple espectadora secundaria. Pues mira, ese desplazamiento narrativo constituye el gran fallo arquitectónico del libro y es objeto de profundo debate hoy en día. Es que canta muchísimo. En la segunda mitad, la exquisita sutileza de los primeros capítulos se desvanece por completo. La novela muta y se convierte en una especie de altavoz ruidoso, casi publicitario, sobre el poder curativo del pensamiento positivo. Se vuelve un panfleto motivacional. Exacto. Desde una perspectiva psicológica pura, el diseño inicial era brillante. Colin y Mary funcionan como espejos perfectos el uno del otro. Dos niños traumatizados y abandonados. Ambos utilizan la tiranía y los gritos como una burda armadura para ocultar su pánico a no ser queridos. El desequilibrio surge puramente del volumen de sus respectivos traumas. Que la histeria de Colin ahoga a Mary. Vamos. Exactamente. La histeria de Colin es tan ruidosa y teatral que ahoga la introspección paulatina de Mary. Y ojo, no podemos obviar el contexto social de la Inglaterra de principios del siglo XX. Vale, el tema del género y la herencia. Colin es el varón y el legítimo heredero directo de la vasta fortuna de la familia Craven. Su posición intrínseca de poder en esa estructura social provoca que su grandilocuente arco de superación pase por encima del desarrollo mucho más sutil de la niña. El enigma cautivador sobre cómo el contacto físico con la naturaleza repara un alma da paso a discursos increíblemente explícitos que rozan el sermón dominical sobre cómo rechazar los pensamientos mórbidos puede llegar a curar enfermedades físicas de las piernas. Vamos, que sacrifica a su mejor personaje, que es Mary, para ensalzar al heredero varón con un sermón. El mensaje sobre la mente controlando al cuerpo sigue siendo interesante, pero sí a un coste narrativo alto. Queda clarísimo que la segunda mitad patina bastante. Y hablando de cosas que patinan fuertemente desde la óptica actual, tenemos que abordar las sombras oscuras de esta narrativa. Las sombras del Imperio Británico, imagino. Exacto. El clasismo y sobre todo el colonialismo desbordante de la etapa de Mary en la India. Llama literalmente cerdos a los sirvientes indios. Exige sumisión absoluta. Los patea físicamente cuando se enfada y los considera abiertamente como seres infrahumanos indignos de poseer un alma. Son unas actitudes terribles. Y la novela las expone sin cuestionar jamás su base moral en esos primeros compases. De hecho, este racismo victoriano es tan flagrante que la cultura pop contemporánea se ha burlado de ello sin piedad, parodiándolo en series como Los Simpson, por ejemplo. Sí, esa rigidez imperial les detraca.
Ante una carga colonial tan violenta, te lanzo la pregunta ineludible. ¿Invalida este racismo latente todo el libro? ¿Convierte estas páginas en un artefacto tóxico e impublicable hoy en día? Pues a ver, desterrar la obra o censurarla sería cometer un grave error de lectura y comprensión histórica. Cuéntame más, porque es un tema espinoso. Resulta innegable que esas actitudes y esos insultos resultan sumamente abrasivos e incómodos para el lector moderno. Pero esa incomodidad es valiosa y necesaria, ¿Necesaria por qué? porque es el síntoma claro de una sociedad contemporánea que ha evolucionado y ha desarrollado una conciencia crítica muchísimo más afinada frente a las barbaridades del pasado imperial. O sea que nos incomode es buena señal. Eso es. Y ojo, la tiranía racista de la joven Mary no es exclusivamente un fallo en la educación impartida por sus padres ausentes. Es un subproducto directo y predecible de la gran maquinaria política imperial británica. Claro, ella absorbe lo que ve a su alrededor. Esta niña creció inmersa en un sistema colonial diseñado metódicamente para someter, expoliar y silenciar a toda una inmensa población. Resulta de una lógica aplastante que, dentro de ese universo enfermo de jerarquías raciales, asimile e imite sin filtros ese veneno institucionalizado. Al final es una hija de su tiempo y de su imperio. Precisamente, contextualizar la literatura del pasado no significa, bajo ningún concepto, perdonar, justificar o aplaudir su racismo. Obvio. Significa entender de dónde viene. Exacto, entender en profundidad la sociedad estriada que la engendró. Si logramos apartar esa costra colonialista eduardiana y filtramos los prejuicios de la época, descubrimos que el núcleo emocional del mensaje sigue siendo asombrosamente vigente. El mensaje del abandono y la curación. La obra subraya con una claridad clínica la necesidad vital de imponer límites saludables a los niños, advirtiendo que la ausencia total de contención engendra inevitablemente a pequeños tiranos. Eso sigue pasando hoy en día, las cosas como son. Niños rodeados de comodidades, pero en absoluta soledad afectiva. Totalmente. Además, expone de manera brillante el peligro tóxico de la rumiación mental, demostrando cómo dejarse arrastrar por espirales crónicas de pensamientos depresivos puede llegar a enfermar literalmente el cuerpo físico. Una correlación que, bueno, la psiquiatría moderna no para de validar a diario. Y por encima de todo esto, la obra articula una verdad rotunda sobre el inmenso poder restaurador que reside en salir del propio egoísmo. Claro, en conectar con algo exterior. Curar a un ser vivo, ya sea podar un rosal, alimentar a un pájaro o forjar un vínculo con un amigo como Deacon, actúa como el antídoto más eficaz contra la desesperación paralizante. Esa es la famosa magia del jardín secreto, ¿no? Esa es una magia que no requiere conjuros esotéricos ni varitas. Consiste pura y llanamente en ejercer la voluntad, practicar la empatía y reconectar mediante el trabajo manual con los ciclos naturales de la Tierra. Pues voluntad, empatía y salir del propio ego. Fíjate, resulta evidente que este viaje analítico nos ha llevado a un terreno infinitamente más profundo que el simple relato de unos niños plantando bulbo de flores en la campiña inglesa. Muchísimo más profundo, sin duda. Hemos desgranado una inversión clínica en las devastadoras consecuencias del abandono emocional. Y la lección que emerge de entre la maleza es que la verdadera medicina no se encuentra aislándose dentro de mansiones de 100 habitaciones cerradas, sino atreviéndose a mancharse las manos de barro. Y acompañando pacientemente el renacer de las estaciones del año. Exacto. Es un relato que, a pesar de sus innegables baches narrativos y de esas pesadas sombras coloniales que hemos comentado, posee una capacidad excepcional para obligarnos a confrontar nuestro propio dolor reprimido. Y es una confrontación muy necesaria para la gente que nos escucha. Sin duda. Porque todo este análisis sobre cómo Archibald Craven y su sobrina lidiaron inicialmente con el trauma reprimido nos deja una última y crucial capa para investigar en nosotros mismos. A ver, explícanos esta última reflexión. La gran mayoría de los seres humanos arrastramos dolores ocultos, miedos arraigados o fracasos hirientes que decidimos encerrar bajo 7 llaves en lo más profundo de la conciencia. Enterramos la llave, igual que Archibald. Igual, optamos por enterrar esa llave bajo pesadas capas de negación o de exceso de trabajo, simplemente para no tener que enfrentarnos cara a cara a la intensidad de la pérdida o al inmenso daño que alguna vez nos hicieron. Pero mantener el dolor en una estricta cuarentena perpetua no evita el sufrimiento. Para nada.
tan solo consigue que la vida entera pierda su color, volviéndose gris, aséptica y carente de cualquier propósito genuino. Y esa podredumbre se extiende, como decíamos antes, con la mansión. Por eso, la idea central, el eco que toda nuestra audiencia debe llevarse hoy resonando en la cabeza, es una pregunta directa y desafiante a nuestra propia arquitectura mental. Adelante con la pregunta. ¿Cuál es ese jardín secreto, clausurado y oscuro que cada uno guarda en su mente y que lleva 10 años marchitándose por el miedo paralizante a abrir la puerta? Uf, tremenda pregunta para darle vueltas. Quizás haya llegado el momento exacto de dejar de huir, de buscar con valentía a nuestro propio petirrojo, desenterrar esa vieja llave oxidada y atrevernos a girar la cerradura. Ya es hora de dejar que el viento frío y la luz radiante del sol entren de una vez por todas en esas habitaciones herméticamente cerradas de nuestra psicología para arrancar de raíz las malas hierbas del pasado.